Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a nuestra clase en donde vamos a estudiar cómo se regula la glicemia, principalmente desde el punto de vista pancreático. Bien, vamos con algunos conceptos previos. Glicemia, glic o gluc es lo mismo, ¿verdad? Glicemia, glicógeno o glucógeno. Hemia, sangre. Glic, glucosa. Concentración de glucosa en la sangre. Muy bien. Hiperglicemia, aumento sobre lo normal. Hiper, mucha. Glucosa. Lo contrario de hiper, hipo. Una hipoglicemia, una baja en los niveles de glucosa sanguínea. Glucogénesis. Cuidado con este término. O glucógenogénesis. Es mucho más claro el último, ¿no? Pero este término también se explica. ¿Qué es? Génesis, formación de glucógeno. ¿Ok? La formación de glucosa se llama fotosíntesis. Así es que esto es formación de glucógeno. Aquí ilustramos una normoglicemia o normoglucemia normal, ¿verdad? Es 70 a 100 miligramos por decilitro en ayuno. Sobre lo normal, una hiperglicemia. Bien claro el término, ¿no? Bajo la norma, una hipoglicemia. Normalmente cuando está bajo los 55 miligramos por decilitro, 59 miligramos, también dependiendo del margen que tome el laboratorio. ¿Está bien? Entonces, ¿qué era glucogénesis? Muy bien, formación de glucógeno. Recuerden que el glucógeno es un polisacárido, es el alimento de reserva animal. Así como el almidón en vegetales, nosotros en nuestro hígado y músculos usamos el glucógeno como alimento de reserva. Glucogenólisis o glicogenólisis. Muy bien, ruptura del glucógeno, ¿verdad? Cuando tenemos un ayuno, necesitamos glucosa, se rompe el glucógeno, por eso se llama glucogenólisis, liberando la glucosa hacia la sangre. ¿Está bien? ¿Qué más? Otro de los conceptos que vamos a usar hoy día, muy de la mano con la diabetes, principalmente tipo 1, poliuria, aumento del volumen de orina. Muy bien, polifagia, aumento patógeno, casi patológico de la necesidad de ingerir alimentos. Polidipsia, muy bien, si hay poliuria, pierde mucho líquido, el organismo se puede deshidratar y por eso también hay mucha sed. Polidipsia. ¿Está bien? Esos son los términos que vamos a usar muy frecuentemente durante nuestra clase. ¿Bien? Veamos el modo de actuar que tienen las hormonas. Recordemos cómo funcionan las hormonas de naturaleza peptídica. La insulina y el glucagón que vamos a estudiar son de naturaleza peptídica. Están formados por aminoácidos, son polipéptidos, ¿verdad? De más de 50 y más de 20 en el caso de insulina y glucagón respectivamente. Las hormonas son vertidas directamente hacia la sangre, ¿verdad? Y por la sangre recorren todo nuestro organismo. ¿Y cómo saben que esta es una célula blanco? ¿Cómo la reconocen? Bueno, porque para esta hormona ella tiene el receptor correspondiente, ¿verdad? Calza, igual que una pieza de rompecabezas. Las hormonas peptídicas actúan sobre receptores que están a nivel de membrana. Aquí vemos, por ejemplo, el receptor, ¿verdad? Y la hormona, una forma exactamente complementaria en este caso. Son específicos los receptores para cada hormona. Nos vamos a centrar principalmente en insulina y glucagón, en este órgano fantástico nuestro que es el páncreas. Tiene una zona exocrina y una zona endocrina, por eso es una glándula mixta, una glándula anficrina. La parte exocrina forma el jugo pancreático que secreta a través de este conducto pancreático principal, el conducto de Wilson. Este es el conducto de Wilson. Hay también otro conducto accesorio secundario, el conducto de Santorini, que desemboca siempre en el duodeno, la primera parte del intestino delgado. Pero lo que nos interesa ahora del páncreas es la parte endocrina, lo relacionado con insulina y glucagón. ¿Cómo
influye la extirpación del páncreas en un animal de experimentación? ¿Qué creen ustedes que producirá? ¿Una hiperglicemia o una hipoglicemia? Muy bien, una hiperglicemia. Por lo tanto, el efecto neto pancreático es mantener la glicemia baja, ¿verdad? En realidad lo que hace el páncreas es regular la glicemia manteniéndola dentro de ciertos límites, ¿ya? Eso es lo que vamos a estudiar a continuación. ¿Cuál es la parte endocrina del páncreas? La parte endocrina del páncreas corresponde a los islotes de Langerhans. Aquí tenemos células alfa, células beta en los islotes. Y estos islotes, profesor de Langerhans, ¿producen insulina, glucagón? Sí. Veamos un detalle de esta. Aquí encontramos a quién. Encontramos a las células beta. Estas células beta producen la hormona de naturaleza polipeptídica, la insulina. Tienen una idea ya de ella, ¿no es cierto? ¿Cuál es el estímulo para secretar insulina? Muy bien, el estímulo para secretar insulina es una hiperglicemia. Claro. Y las células alfa secretan, ¿qué cosa? Glucagón. ¿Y cuál es el estímulo para secretar glucagón? Muy bien, una hipoglicemia. Entonces, cuando tenemos una hipoglicemia, secretamos glucagón, pero el efecto, aprendámoslo de inmediato, es hiperglicemiante. Entonces podrían preguntarme de glucagón, ¿cuál es el estímulo para que trabajen las células alfa? El estímulo es una hipoglicemia. Y su efecto hiperglicemiante. Aumenta la cantidad de glucosa en la sangre. Y las células beta, el estímulo, ¿se acuerdan? ¿Cuál es para ellas? ¿No es cierto? Una hiperglicemia. Ese es el estímulo para secretar insulina. Un aumento en la cantidad de glucosa. Y su efecto, como vamos a ver ahora, es hipoglicemiante. Bajan los niveles de glucosa. También hay células delta que producen somatostatina y otro tipo de células también, pero nos interesa ahora las células beta productoras de insulina y las células alfa de los islotes Langerhans productoras de glucagón. Decíamos que es una hormona, la insulina, de naturaleza proteica. Es un polipéptido fabricado por estas células beta. ¿Qué es lo que hace esta insulina en términos generales de inmediato? Abre canales. En aquellos canales de transportadores de glucosa, abre estos canales permitiendo que la glucosa entre a las células. Pero no solamente eso, no solamente la insulina en aquellas células que tienen los receptores GLUT4, no solamente hace que entre la glucosa a la célula, sino que estimula su catabolismo para la obtención de energía bajo la forma de ATP, para que se almacene como glucógeno, para que se convierta en grasa, en fin. ¿Está bien? Eso es lo que hace la insulina. La baja de insulina, característica de la diabetes mellitus tipo 1, se llama diabetes mellitus porque hay glucosa en la sangre, hay una diabetes insípida, donde aumenta el volumen de líquido, ¿verdad? Por una falta de la hormona antidiurética, por ejemplo, o vasopresina, sería una diabetes insípida, pero esta es dulce porque hay glucosa en la sangre, por eso se llama, hay glucosa en la orina, por eso se llama diabetes mellitus. ¿Qué va a caracterizar esta diabetes mellitus? Un aumento en los niveles de glucosa sanguínea, una poliuria, mucha orina, porque hay soluto en la orina, hay glucosa en la orina, o sea, hay glucosuria, presencia de glucosa en la orina, y al haber más soluto, retiene más agua. Y al retener más líquido, el volumen de orina es mayor, por eso se habla de una poliuria. Y por eso viene después una polidipsia, para recuperar el agua que se ha perdido a través de la orina. ¿Está bien? El tratamiento de esta diabetes mellitus tipo 1 es suministrar mediante la inyección insulina. La diabetes tipo 1, como vamos a ver en detalle, pero mientras tanto quedémonos con esa idea, la diabetes tipo 1 se produce por una autoinmunidad en donde nuestros propios glóbulos blancos, nuestros propios anticuerpos destruyen a las células beta y nos quedamos sin insulina. Es una enfermedad autoinmune, claro.
¿Y qué es lo que tiene que hacer la persona? Suministrarse permanentemente insulina, claro. ¿Está bien? Por el contrario, el glucagón también es un polipéptido. Se produce en las células alfa, como veíamos, de los islotes de Langerhans. ¿Y cuál es el estímulo para su secreción? Una hipoglicemia. Un ayuno prolongado, por ejemplo. ¿Verdad? Y su efecto es hiperglicemiante. Rompe el glucógeno para aumentar la glicemia. ¿Está bien? Vamos a dar una mirada en detalle sobre ellas. Entonces, el glucagón es una hormona hiperglicemiante, antagónico a la insulina. ¿Se dieron cuenta de eso, no? El estímulo para que una célula secrete insulina es una hiperglicemia. Pero el efecto es hipoglicemiante. Disminuye la concentración de glucosa en la sangre. El glucagón, fabricado por células alfa, el estímulo para él es una hipoglicemia. ¿Sí? Y el efecto es hiperglicemiante. Entonces, cuidado con eso. Me preguntan por estímulo, es muy distinto al efecto. Por eso se dice que tienen efecto antagónico. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace entonces esta insulina? Como ven ustedes, en aquellas células con receptores para la insulina, se une la insulina al receptor y eso permite que se abran canales para que pueda ingresar por difusión facilitada la glucosa a las células. Si no hay insulina, principalmente en nuestras células musculares y en nuestros adipocitos, si no hay insulina, la glucosa no puede ingresar a la célula. ¿Se fijan? Es la trascendencia que tiene la falta de insulina. La célula se queda sin glucosa, sin energía. ¿Verdad? Si no hay glucosa, ¿de dónde va a sacar energía? Estamos preparados para metabolizar hidratos de carbono, glucosa, no ácidos grasos, no aminoácidos, no una gluconeogénesis. ¿Ya? Vamos teniendo cada vez una visión más sostenida entonces de insulina y glucagón. Pongámoslas en acción. ¿Qué pasa si una persona tiene una dieta elevada en azúcares? Como en este caso. ¿Qué va a presentar? Obviamente una hiperglicemia. Y esta hiperglicemia es detectada ¿por quién? Por células beta del páncreas. Hay receptores allí a esta hiperglicemia. Y las células beta secretan entonces insulina. ¿Y qué es lo que hace esta insulina? Esa insulina estimula la entrada de glucosa a las células, especialmente en hígado, en músculos, en adipocitos, y la glucosa se convierte en glucógeno. ¿Cómo se llama la formación de glucógeno? Glucogénesis o glicogénesis. Y eso hace que la glicemia disminuya. ¿Qué más hace entonces? Estimula la entrada de glucosa a las células. Y al entrar la glucosa a las células, obviamente disminuye la glicemia, ¿verdad? Y en las células, profesor, ¿en qué se convierte? En glucógeno. Se metaboliza también. Eso es lo que va a provocar una disminución de la glicemia hasta rangos normales. ¿Verdad? La glicemia se mantiene normalmente en ayuno entre 60 y 100 miligramos por 100 ml de sangre. ¿Está bien? Es la glicemia. Entonces puede oscilar entre esos valores en ayuno. ¿Se fijan? Entonces el estímulo fue, si ustedes se fijan aquí, una hiperglicemia. El estímulo para la secreción de insulina fue esta hiperglicemia. ¿Eh? ¿Está bien? El estímulo, pero el efecto fue hipoglicemiante. Disminuye la cantidad de glucosa sanguínea. Por el contrario, tenemos también receptores en células pancreáticas a la baja de glicemia. Entonces, ¿qué puede haber pasado que tenga una baja de glicemia? Una dieta, un ayuno prolongado,
Eso va a provocar una hipoglicemia, ¿verdad? Si no hemos comido nada, y esa hipoglicemia es detectada por células alfa. Y las células alfa del páncreas, que tiene un receptor, un SLC, un receptor en sus membranas sensibles, repito, a la baja concentración de glucosa en la sangre, van a liberar glucagón. Y este glucagón, profesor, ¿qué es lo que hace? Lo contrario a lo que hacía la insulina. Estimula la ruptura del glucógeno, se rompe el glucógeno para liberar la glucosa. ¿Cómo se llama la ruptura del glucógeno? Glucogenólisis o glicogenólisis. Y así, al tener más glucosa en la sangre, se produce un aumento de la glicemia. ¿Está bien? Esta es la forma general que tenemos que manejar del mecanismo de acción de insulina y glucagón. ¿Bien? Entonces, resumamos ahora funciones de la insulina. ¿Aumenta qué? La formación de glucógeno. Muy bien, ¿cómo se llama eso? Glucogénesis o glucogenogénesis. ¿Está bien? ¿Qué más? Disminuye la glucogenólisis, no se rompe, porque a él le interesa bajar la glicemia hasta rangos normales, ¿no es cierto? Disminuye la glicogenólisis, no se rompe el glucógeno, aumenta la entrada de glucosa a las células y estimula su catabolismo para obtener energía bajo la forma de ATP. Inhibe la gluconeogénesis, inhibe que se forme glucosa, nueva, génesis, formación. Inhibe la formación de glucosa a partir de aminoácidos, por ejemplo, a partir de lípidos. Aumenta la captación de potasio, que vamos a ver que es trascendente al estudiar el efecto directo de la insulina. Y el glucagón, ¿cuál es su efecto? Aumenta la glucogenólisis. Muy bien, la glicogenólisis o glucogenólisis. La ruptura del glucógeno, ¿para qué? Para que este polisacario se rompa y libere la glucosa, aumentando así la glicemia, para que tengan combustible nuestras células. Disminuye la formación de glucógeno. ¿Cómo lo vamos a guardar? Si hay poca glucosa en la sangre. Disminuye también la degradación de la glucosa, tratando de ahorrar al máximo. Y aumenta la formación de glucosa a partir de aminoácidos, por ejemplo, una síntesis novo de glucosa. A partir de aminoácidos, a partir de otros metabolitos. ¿Cómo se transporta la glucosa? Hay transportadores de glucosa en la membrana de nuestras células, como vemos aquí, unos GLUT1, GLUT2, GLUT3, hasta unos 14 tipos de transportadores de glucosa. Hay algunos transportadores de glucosa que son independientes de la insulina, por ejemplo en nuestro cerebro. Tenemos en nuestros glóbulos rojos transportadores de glucosa que son independientes de la concentración de insulina. Haya o no haya insulina, nuestras neuronas en general están recibiendo glucosa. Pero este transportador de glucosa, el GLUT4, que se encuentra en nuestras células musculares y en nuestros adipocitos, es dependiente de insulina. Para que se active este transportador de glucosa, se requiere que la insulina se una a receptores que están en la superficie de la membrana. Y eso determina que se formen, que se activen estos transportadores de glucosa. Pero la insulina no solamente estimula la entrada de glucosa a las células y la formación de glucógeno, sino que estimula la degradación de la glucosa. Hasta piruvato en la glucólisis, ciclo de Krebs, cadena de transporte de electrones para obtener ATP. ¿Qué más hace? Estimula la formación de ácidos grasos. ¿Se fijan? Así la insulina entonces, en estas células con receptores para insulina, la GLUT4, que tienen transportadores para glucosa GLUT4, necesitan de la insulina para que estos transportadores de glucosa empiecen a funcionar.
Existen entonces algunos transportadores de glucosa independientes de insulina. En cerebro y glóbulos rojos veíamos, pero los GLUT4, que se encuentran en músculos y tejido adiposo, transportadores de glucosa del tipo 4, son unos 14, dije en general, ¿no es cierto? Son dependientes de insulina. O sea, si no hay insulina, la glucosa no entra a células musculares ni al tejido adiposo. ¿Está bien? Las células empiezan a pasar hambre en medio de la abundancia, lleno de glucosa alrededor, pero esta no puede ingresar a las células. Profesor, ¿y cómo incorporamos la glucosa cuando la ingerimos? La glucosa es de muy rápida absorción en nuestro aparato digestivo, ¿no es cierto? Sobre todo si es comida como tal, ingerida como glucosa o como un disacárido, lactosa, maltosa, sacarosa, rápidamente se absorbe por transporte acoplado al sodio. Se aprovecha de la gran fuerza que hace entrar al sodio, el sodio está muy concentrado en el exterior de la célula, transporte acoplado al sodio, un tipo de simporte, sim es junto, o cotransporte, o transporte acoplado al sodio. Así entra la célula, la glucosa a la célula. Y posteriormente, por la parte basal, un transportador de glucosa, un GLUT2, por difusión facilitada, permite que ésta fluya hacia la sangre. ¿Está bien? Entonces, en el intestino es transportada hasta las células por un cotransporte. Transporte sodio-glucosa. Transporte acoplado al sodio. ¿Está bien? Se encuentra en la membrana plasmática apical, donde están estas microvellosidades. Y posteriormente la glucosa se desplaza hacia la superficie basal, donde pasa la sangre vía un transportador GLUT2 por difusión facilitada. ¿Está bien? En la diabetes mellitus, ¿qué es lo que pasa? Tenemos exceso de glucosa, se altera el metabolismo de los hidratos de carbono, el metabolismo de grasas, el metabolismo de proteínas, caracterizado por una falla en la respuesta a la hormona insulina. Vamos a caracterizar entonces ahora sí a la diabetes tipo 1 y a la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 hay una deficiencia de insulina. ¿Por qué, profesor? Porque disminuye la cantidad de células beta productoras de insulina. ¿Está bien? ¿Y por qué normalmente? Por una autoinmunidad. Nuestro organismo ataca a nuestras propias células productoras de insulina. ¿Está bien? Entonces la persona se hace, obviamente, dependiente de insulina de por vida, ¿verdad? Si no hay células beta. Esta aparece principalmente en niños y en jóvenes, la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 2, que es la que nos da a los viejos, aparece con los años muy asociada a obesidad. ¿Qué es lo que pasa aquí? Hay una alteración progresiva en la secreción de insulina, pero hay también una alteración en los receptores para insulina. No hay receptores para insulina, entonces si la hubiera, no puede unirse a receptores permitiendo la entrada de glucosa a las células. Se produce con los años y muy asociada, dije, a cuadros de obesidad. ¿Está bien? Eso es lo que se denomina resistencia a la insulina. Entonces, aquí diferenciamos la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2. La edad de aparición, dijimos, es sumamente frecuente en jóvenes, la 1, y mucho más frecuente en adultos, la diabetes mellitus tipo 2. La presentación es brusca de la diabetes mellitus tipo 1, la otra es solapada. Normalmente se pesquisa de modo indirecta esta diabetes mellitus tipo 2. Un examen ocular, por ejemplo, y el oftalmólogo detecta alteraciones en los vasos sanguíneos de la retina y dice, parece que hay diabetes. Los síntomas clásicos se observan en la diabetes tipo 1. Poliuria, exceso de orina. ¿Por qué? Porque hay glucosa en la orina. Entonces, hay glucosuria, poliuria y polidipsia. Acá no siempre se dan, en la diabetes que afecta a los viejos, no solamente hay estos síntomas, pueden no estar presentes. No siempre hay poliuria, no siempre hay polidipsia. Bien, el estado nutricional normalmente bajan de peso ellos.
Tiene un estado nutricional de peso bajo la norma en general. Y ellos, la mayoría, miren, el 80% son obesos. Antecedente familiar de patogeneidad en relación a diabetes, poco común, frecuente. Si yo tengo un pariente con diabetes mellitus tipo 2, es muy frecuente que esté en mi propio acervo genético este gen. La causa de la diabetes mellitus tipo 1 es por una autoinmunidad, ¿verdad? Reconocemos como extraño a las células beta. Y la otra es autoinmunidad, es muy raro, no es usualmente la autoinmunidad la que provoca la diabetes mellitus tipo 2. Cetosis, cuerpos cetónicos por el metabolismo de lípidos que son tóxicos, pueden provocar daño severo en el organismo también, bastante propensos, y estos de rara ocurrencia. ¿Tratamiento con insulina? Sí. Aquí tiene que ser con insulina. Si hay una falta en la concentración de insulina, no responden a antidiabéticos orales, ¿verdad? Y aquí, profesor, normalmente se tratan con antidiabéticos orales, derivados de metformina, por ejemplo. ¿Pueden precisar insulina? También. Pero aquí en esta otra, como no hay células beta, tiene que ser mediante la inyección de insulina. No se puede suministrar insulina vía oral, porque como es un polipéptido, sería digerido en nuestro aparato digestivo, ¿verdad? Y no serviría, tiene que ser inyectada directamente al organismo. Entonces tenemos la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y como su nombre lo indica, hay una diabetes gestacional que se observa normalmente durante la segunda parte del embarazo, una alteración de la glicemia en ayuno. ¿Está bien? O durante una prueba de tolerancia a la glucosa se hace este examen y se detecta esta diabetes gestacional. ¿Qué importancia tiene? Importancia para el desarrollo fetal, ¿verdad? Un feto que se está desarrollando con un exceso de glucosa va a presentar sobrepeso, entre otras consecuencias en su desarrollo. Y puede ser un indicador, ¿verdad? Que la mamá hay ya una resistencia a la insulina. Hemos visto la insulina y el glucagón, el páncreas, como principales reguladores de la glicemia. Y es así. Nótese, cuidado con esto, que la regulación de la glicemia vía insulina y glucagón no tiene nada que ver el hipotálamo con sus RH, con sus hormonas liberadoras, ni la hipófisis, ¿verdad? Pero hay otras hormonas que influyen en la glicemia también, en situación de estrés, por ejemplo, la adrenalina, ¿verdad? Nos prepara. ¿Para qué la adrenalina? Para luchar o huir. Por lo tanto, tiene un efecto hiperglicemiante, igual que el cortisol y la somatotrofina en general, ¿verdad? Bajo estrés, entonces, el organismo dice, hay una emergencia, necesitamos bastante combustible, por eso aumentan en general la glicemia, ¿ya? La hormona del crecimiento y el cortisol hace que los músculos y la grasa sean menos sensibles a la insulina y por eso aumenta la cantidad de glucosa disponible para nuestro cerebro en la sangre. ¿Cómo se produce la secreción de insulina? Cuando hay una hiperglicemia, hay unos receptores en las células beta, ¿verdad? Que hacen que hay harta glucosa en la sangre, harta ingresa a las células beta. Y esto determina que sea degradada y aumenta la producción de ATP. Y este aumento de ATP, niñas, niños, va a determinar alteraciones en los canales para el potasio. Se cierran, se obstruyen estos canales. Los niveles de potasio, por lo tanto, empiezan a aumentar en el interior. Y la membrana, recuerden que la membrana normalmente es positiva por fuera, negativa por dentro. Debido a esta acumulación de potasio en el interior, se genera un potencial de acción, se dispara un potencial de acción, una depolarización. Y esa determina que se abran canales para el calcio. Y el calcio convierte la proinsulina en insulina, favoreciendo el calcio, que ingresa a la célula, favoreciendo la secreción de insulina. Así se secreta la insulina. De modo similar, en las células alfa, secretoras de glucagón,
hay unos receptores sensibles ahora a una hipoglicemia. Y el mecanismo es bastante similar. También hay un proglucagón, ¿verdad? Y se libera. ¿Está bien? Entonces, en las células beta hay un receptor a una hiperglicemia y en las células alfa hay un receptor ante una hipoglicemia. Entonces, cuando la insulina ahora, secretada ya, esta que vimos recién saliendo ahí, cuando esta insulina se une a los receptores que hay en la membrana, mediante una serie de reacciones, ¿qué es lo que ocurre? Se abren canales, se estructuran canales GLUT4, ¿se acuerdan? En las células musculares y en los adipocitos, principalmente. Allí, estos receptores transportadores para la glucosa se abren, se activan solo si la insulina se ha unido a estos receptores. Entonces, una vez que la insulina se une a los receptores, desencadena una serie de fosforilaciones sucesivas y ¿qué es lo que hacen estas en definitiva? Se sintetizan moléculas transportadoras de glucosa y se activan en la membrana. ¿Ya? Entonces, no se olviden, la insulina activa, permite que se formen estos GLUT4 en células musculares y en adipocitos. La falta de insulina va a determinar la ausencia de transportadores para glucosa en músculos y los músculos se quedan sin glucosa, se quedan sin energía. ¿Cuáles son los parámetros normales de glicemia? Está normalmente entre 70 y 99, 60 y 99 miligramos por decilitro. 70, 99 miligramos por 100 ml de sangre, un decilitro, ¿verdad? Se eleva, por supuesto, cuando usted ingiere alimentos. Se mantiene en este rango. Ahí está el rango. Normal, pero si usted consume azúcares, por supuesto que sube. Y esto es un estímulo para secretar insulina, que hace que la glicemia baje. Y si baja demasiado, es un estímulo para secretar glucagón, que hace que la glicemia suba y se mantenga dentro de estos valores normales. ¿Cuándo se considera que hay diabetes? Cuando se detecta una concentración de glucosa igual o mayor a 126 miligramos un par de veces en un examen en ayuno. ¿Ya? O igual o mayor a 200 miligramos por decilitro después de haber sido sometidos al test de ingesta de glucosa. ¿Está bien? La glicemia normal entonces, menor a 100 miligramos por decilitro. Después de haber ingerido la prueba del test para determinar diabetes, después de las 2 horas debe ser menor a 140 miligramos por decilitro. ¿Está bien? Entre 140 y 200, intolerante a la glucosa. Mayor de 200, diabético. ¿Ya? Si al medirme en ayuno me dio 105, 110 miligramos por decilitro, quiere decir que pareciera haber una resistencia a la insulina, lo que se denomina a veces como una prediabetes en ayuno. Pero tiene tratamiento, así que lo fantástico es hacer exámenes sanguíneos permanentemente de acuerdo a lo que indique el médico, o nosotros podemos pedirlo. ¿Qué examen entonces confirma el diagnóstico? Repitamos, una glicemia en ayuno sobre 126 miligramos por decilitro 2 veces es diabético. Entre 100 y 125, riesgo, ¿verdad? Tratamiento. Glicemia al azar en algún momento de 200 miligramos por decilitro es diabético también. En la prueba de tolerancia a la glucosa, sobre 200 miligramos por decilitro a las 2 horas después de haber ingerido la cantidad de glucosa, también es diabético. ¿Qué complicaciones tiene una persona diabética? Cardíacas, complicaciones cardíacas. Se alteran los vasos sanguíneos de la retina, de riñones, de corazón. Por lo tanto, la persona es más sensible a cualquier accidente cardiovascular, desde el miocardio o una alteración de algún vaso sanguíneo periférico.
¿Está bien? ¿Qué más? A nivel renal puede producir daño parcial que se va agravando con el tiempo. Se alteran los vasos sanguíneos tan exquisitos, tan ricos en la función y tan importantes en la función renal que puede terminar a una falla renal completa, a una diabetes, llevar a una falla renal completa. Muchas alteraciones oculares, decíamos, de diabetes, perdón, son diagnosticadas por el oftalmólogo cuando nos hace un examen de fondo de ojo y ve que hay vasos sanguíneos alterados. Ah, dice, no será que tiene diabetes usted, así que nos manda a hacer el examen para ver si somos o no somos diabéticos. ¿Puede llegar a producir ceguera esto, profesor? Sí. Se alteran, se deforman, se rompen los vasos sanguíneos de la retina y las neuronas de la retina se mueren, por supuesto. Alteraciones en la piel, este clásico color oscuro, manchas negras en el cuello, en la zona inguinal, pueden ser indicadores de diabetes también. Recuerden que la diabetes tipo 2 muy asociada a obesidad. Alteraciones en los vasos sanguíneos de las extremidades, ¿verdad? Cuesta mucho la regeneración. Acuérdense que en la diabetes las células están pasando hambre en medio de la abundancia, está lleno de azúcar, pero si no entra, no la podemos catabolizar. ¿De dónde sacamos energía? Si hay un exceso de glucosa y se rompe aquí y se produce una herida uno, las bacterias felices, pues, gran cantidad de glucosa. Los glóbulos blancos, al no disponer de una cantidad adecuada de glucosa en su citoplasma, también funcionan peor. Entonces, neuropatías, alteraciones en los vasos sanguíneos de las extremidades, y por eso se alteran los vasos sanguíneos, imagínense, se rompen, ocurre una infección, hay que amputar y amputar. Ya vamos a ver cómo prevenir esta diabetes. Alteraciones en las mucosas también. Los dientes se aflojan, se caen. Una pequeña infección puede ser fatal para algún órgano o estructura, ¿verdad? Al hacer un tratamiento, un aseo en los pies, limar, por ejemplo, se rompen vasos sanguíneos y la cicatrización puede estar sumamente alterada. Las células no disponen de energía. Vamos amputando. ¿Y cómo se puede prevenir esto? ¿Cómo se previene la diabetes? Sobre todo la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 se sobrelleva bastante bien mediante el autoexamen de glicemia y la autoinyección de insulina. Bastante bien, es cierto que es complicado estar preocupado de eso, pero bastante bien. En cambio, la diabetes tipo 2, ¿cómo se previene esta diabetes tipo 2? Estilo de vida saludable, alimentación saludable, manteniendo un peso normal, acuérdense que el 80% y más incluso, ¿eh? Asociados a esta diabetes mellitus tipo 2, alimentación equilibrada y ejercicio regularmente. El ejercicio hace la necesidad, provoca la necesidad en las células musculares de ingreso de glucosa, por lo tanto de transportadores de glucosa que funcionan con insulina. El ejercicio, fantástico, siempre autorizado por un médico. La diabetes tipo 1 no hay un tratamiento preventivo, ¿verdad? Porque es una autoinmunidad. Cuando se descubre exactamente cómo podemos neutralizar esta respuesta autoinmune, podría ser. Pero se ha observado que el ejercicio es necesario para todos los pacientes. Antes de preventivo, el ejercicio tiene un montón de beneficios. Ustedes que son estudiantes, el ejercicio en la mañana sobre todo, fantástico. ¿Eh? ¿Está bien? Y el estilo de vida saludable. Pues. Así es que cuidarse, hay que prevenir esto. Sobre todo ustedes, prevengan, pues que son jóvenes, que lo tienen todo. ¿Ah? Recuerden que ustedes tienen el potencial. Ustedes, todos lo tenemos, pero ustedes principalmente para ser genios. ¿Ah? No se olviden de eso. Cuídense mucho, que estén muy bien y nos vemos en nuestra próxima clase. Chao, chao, que estén muy bien.